Buenos días, gracias por estar acá. Y bueno, yo les voy a plantear algunas ideas que, digamos, los compañeros anteriores ya han tocado, ¿no? Ideas centrales como esta cuestión de el aprendizaje versus educación o enseñanza, ¿no? Que es un punto central en estas nuevas experiencias que nos están compartiendo. Y sobre todo voy a centrar mi participación o mi reflexión en la cuestión de las nuevas prácticas y sentidos educativos que estarían emergiendo, conformando estas nuevas experiencias educativas que se han organizado, digamos, desde la sociedad, ¿no? Que no han surgido del Estado. Bueno, entonces voy a leer algunas líneas y después voy a ir haciendo algunas reflexiones, ¿no? Bueno, actualmente en México están emergiendo cada vez más experiencias de nuevas propuestas educativas, en México y en Latinoamérica, ¿no? En general. Estas nuevas experiencias educativas suponen un rompimiento en mayor o menor medida con la educación dominante que se estableció desde el siglo XIX bajo los fundamentos del positivismo y dentro de los requerimientos del emergente Estado capitalista. Entonces vemos como muchas de estas nuevas propuestas educativas contienen nuevas prácticas y sentidos distintos a las prácticas y sentidos de la educación convencional. Estas nuevas prácticas vemos que estarían aportando para la construcción de una sociedad del aprendizaje, y por tanto configurando nuevas subjetividades, es decir, construyendo nuevos entendimientos de la realidad desde los sujetos mismos. Y aquí me gustaría mencionar lo que dice Lecovis, ¿no? Lecovis menciona que en las nuevas estrategias de subjetivación que se están expresando hoy en día, el sujeto de esta subjetivación ya no es el pueblo, las masas, los sectores medios o las clases, sino la gente común, ¿no? Es decir, que ya estas nuevas realidades que se están expresando, en este caso en la cuestión educativa, ya no pueden ser explicadas a través de estas categorías. A veces estas categorías ya no nos ayudan, ¿no? O nos alcanzan a explicar estas nuevas realidades, ¿no? Porque es simplemente la gente común la que está empezando a organizarse, ¿no? En este sentido, entonces, nuestro propósito es reflexionar en torno de estas nuevas experiencias que estarían conteniendo una práctica educativa distinta a la establecida, centralmente para dar cuenta de las posibilidades y retos para la conformación de una sociedad de aprendizaje. Centramos nuestro interés, pues, en los sentidos que los sujetos le asignan a su práctica para develar y aportar en la diversidad de formas de aprender el mundo y, por tanto, de construir relaciones sociales distintas a las dominantes. Bueno, fue a lo largo del siglo XIX que el saber en Europa se configuró en torno a los sentidos e intereses burgueses, excluyendo y negando los sentidos e intereses de las masas populares. De esta manera, el saber, particularmente el saber universitario, llegó a Latinoamérica vinculado a la racionalidad de la burguesía europea, el cual, por otra parte, contenía un discurso que se articuló bajo la idea de instrucción pública. Idea en la que se fundamentó, pues, la mayoría se fundamentó nuestros sistemas escolares. De esta manera, en México, pues, no fue la excepción, ¿no? Y la instrucción pública a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX fue el proyecto nacional en torno al cual se organizó la educación a través de la Secretaría de Instrucción Pública, que posteriormente se transformaría en lo que es la Secretaría de Educación Pública, la SEP, desde la cual se dirigiría el rumbo de la educación en nuestro país y donde el sector indígena quedó prácticamente excluido de esta educación europeizante. Y pues esto no ha cambiado mucho, y la población indígena sigue siendo el sector más excluido de la educación superior. Por ejemplo, en América Latina las tasas de inscripción en el sistema de educación superior de los jóvenes pertenecientes a los pueblos indígenas son inferiores a los promedios nacionales de los países que la conforman. Actualmente en México, en promedio, solo 27 de cada 100 jóvenes que están en edad de cursar una licenciatura lo pueden hacer, y de estos, las oportunidades para continuar estudiando,
para los jóvenes que provienen del campo son aún más reducidas, debido básicamente a 3 factores: el económico, el cultural y el pedagógico. En el primer factor, el económico, destaca la falta de recursos económicos de las familias y por tanto la necesidad en que se encuentran de trabajar para procurarse los medios que permitan su supervivencia. En el factor cultural nos muestra el hecho de que los sistemas de representación y comunicación de los grupos indígenas difieren del modelo y del sistema de educación superior, el cual, como mencioné antes, fue concebido bajo los principios universales anclados en una racionalidad positivista. De esta manera es que en el marco de los parámetros universalistas que definían la acción del Estado y dada la forma que asumió la ideología nacional, en la que se consideró a la educación como un instrumento para la homogeneización de la población indígena, comenzando porque debían aprender bajo el idioma oficial, fue que se ha dejado, históricamente se ha dejado fuera, ¿no?, a la población indígena de la educación superior. De forma que la educación implementada desde el Estado nunca reconoció a los indígenas como un sector culturalmente diferente. Por el contrario, la educación realmente ha funcionado como un instrumento de discriminación social que ha legitimado un saber hegemónico, en el que históricamente se ha excluido a la población perteneciente a los diversos grupos indígenas. Por otra parte, estos principios universales, como menciona Giroux, están cimentados en el etos del instrumentalismo o individualismo. Tanto en las versiones conservadoras como liberales de la educación, estos han sido firmemente atrincherados en la lógica de una racionalidad tecnocrática, que ha dado lugar a lo que Illich llama la instrucción programada. La instrucción programada, con frecuencia nos dice el mismo Illich, es el resultado de la instrucción, pero que ser elegido para una función o categoría en el mercado de trabajo depende cada vez más del tiempo que se ha asistido a un centro de instrucción. Así, la instrucción, que es la selección de circunstancias o funciones que facilitan el aprendizaje, sin embargo, la escuela la ha vinculado a las funciones o categorías que demanda el mercado, pero no con el aprendizaje. De manera que el currículum se ha ampliado siempre para asignar el rango social, o como menciona Esteva, la certificación profesional que se da en las escuelas aparece así como una mera imposición burocrática, es decir, bajo una racionalidad tecnocrática, que carece de todo contenido, dado que los diplomas no certifican una competencia específica o cierto tipo de habilidades, y solo se instalan como un requisito para ser un ciudadano legítimo. De esta forma es que la educación en México y en general en América Latina ha sido una educación instructiva y prescriptiva, que además no cuestiona ni incorpora la existencia de otros saberes y visiones del mundo, lo cual ha devenido en la positivización de los sujetos, es decir, en el instrumentalismo e individualismo. De este hecho podemos derivar otra gran ilusión del sistema escolar convencional: la creencia de que la mayor parte del saber es resultado de la enseñanza que se da en la escuela. Bueno, esta es otra falacia, ¿no? Porque en realidad, tal como menciona Illich, la mayoría de las personas adquieren sus conocimientos fuera de la escuela, ¿no? Y entonces esto nos lleva a preguntarnos realmente cómo se aprende y dónde se aprende, ¿no? O sea, ¿dónde son los lugares donde realmente se aprende? ¿Es solo la escuela o dónde más se aprende, ¿no? De manera que para la construcción de una sociedad del aprendizaje sería necesario reconocer la naturaleza ambivalente del aprendizaje, es decir, reconocer que la educación puede ser el resultado de la instrucción, pero de una instrucción fundamentalmente opuesta a la instrucción prescriptiva y rutinaria, que más bien se apoya en la relación entre grupos que ya poseen algunas de las llaves que dan acceso a las memorias almacenadas en la comunidad y por la comunidad. En este sentido, nos parece relevante la propuesta educativa de los educadores del Centro Educativo para el Desarrollo Rural, CESDER, que es la experiencia que yo estoy retomando para mi estudio. Bueno, aquí está Benjamín, uno de los fundadores de CESDER, y que él ya dijo muchas cosas interesantes de lo que ellos hacen, ¿no? Yo aquí solo quiero mencionar que cuando yo llego a CESDER y empiezo a conocer este centro, realmente para mí fue una sorpresa muy agradable y impresionante, ¿no? Lo que estaban haciendo.
En principio, porque me encontré que ellos estaban cuestionando una práctica educativa convencional fundada precisamente en esta idea de instrucción. Es decir, que cuestionaban una educación que concibe al maestro como aquel que tiene el conocimiento y lo transmite a los sujetos. Y cuestionaban también el hecho de la escuela como el lugar exclusivo donde se aprende. Dado que bajo estos parámetros estaban definidos por la educación establecida, que en el contexto real de las personas y las comunidades se encuentra desvinculada de las reales necesidades de estas, ¿no? Esta era una cosa que los educadores que llegaron a la Sierra Norte de Puebla vieron, ¿no? Cómo la educación que se implementaba, la educación rural que se implementó desde el Estado, estaba realmente desvinculada de las reales necesidades de la población, ¿no? Bueno, acá pongo el ejemplo, ¿no? El ejemplo claro han sido las condiciones en que se insertó el modelo de educación rural concebido por el Estado en la Sierra de Puebla y en general en las zonas rurales del país. Así, por ejemplo, el grupo de educadores que llegaron a la zona nororiental de la Sierra Poblana desde principios de la década de los 80 mencionan que se encontraron con que los sistemas educativos tradicionales de aquellos años presentaban grandes contradicciones. Mencionaré aquí algunas, ¿no? Por un lado, se encontraron con una propuesta educativa que implementaba modelos agronómicos que apuntaban a una cada vez mayor tecnificación y que por tanto exigía grandes inversiones en maquinaria y tecnología que el Estado no sería capaz de absorber y financiar. Se trataba así de modelos agronómicos, dicen los educadores, que en realidad serían difíciles de implementar y que además no eran acordes a las características de las personas y de las condiciones de los ecosistemas de esta región. Sumado a esto, se encontraron con docentes sin la preparación adecuada a la propuesta tecnológica educativa y con una deficiente calidad en la formación de habilidades básicas, por lo que no era extraordinario que todo ello conllevase altos índices de reprobación y deserción que fueron, ¿no? Con lo que se encontraron en estos años. Bueno, tal ha sido la situación de la educación rural, no solo en la región de la Sierra Poblana, sino también en muchas zonas rurales a lo largo y ancho del país. Ante esto es que este grupo de personas que llegan a esta región deciden impulsar un modelo educativo de nivel secundaria que conllevara formas más acordes a la situación de la población de la región de Saúca, Iztacamacitlán, y que vinculara el aprendizaje a las reales necesidades de las personas y las comunidades. Bueno, ya posteriormente impulsan las experiencias de la telesecundaria, bueno, más bien comienzan impulsando las experiencias de la telesecundaria y con la premisa de un aprendizaje desde y para la comunidad, con un modelo educativo de nivel continúan con un modelo educativo de nivel preparatoria y más tarde una licenciatura en planeación del desarrollo rural. Más recientemente, un programa de maestría en pedagogía del sujeto que ya mencionaba Benjamín, ¿no? En este proceso de más de 20 años vendrían a consolidar lo que actualmente es el Centro Educativo para el Desarrollo Rural. Bueno, en esta perspectiva es que nos parece que proyectos como el de CESDER aportan para la construcción de una sociedad de aprendizaje, dado que plantean la educación con un sentido de utilidad inmediata para los individuos, para sus familias y para las comunidades, pero también planteando a la vez la configuración de los sentidos del acto educativo, bajo la premisa de que este debe ser entendido ante todo como un acto ético y como una apuesta política que permite incorporar en sus procesos de aprendizaje el ideal ético que se encuentra en las luchas indígenas y campesinas mediante el ejercicio de valores que aporten a la dignidad, la identidad y la autonomía de los individuos y de los colectivos. Es decir, el de poner en el centro del acto educativo a lo cultural. En otras palabras, la propuesta pedagógica de los educadores de CESDER es el de generar aprendizajes significativos que a partir de reconocer y valorar lo propio y específico de las comunidades o poblaciones, incorporen los saberes, las prácticas y los sentidos de los sujetos que las conforman, y como punto de partida para la construcción de nuevos sentidos que rebasen las palabras y las imágenes que se han congregado en torno a las consignas de una educación universalista enmarcada en los parámetros del Estado y más reciente en los parámetros del mercado. Las experiencias como las de CESDER nos parece que apuntan a la construcción de sujetos que, como menciona Illich, sean sujetos de igual perplejidad ante los mismos problemas
y donde en el intercambio de destrezas y conocimientos con copartícipes se funde en el supuesto de que la educación para todos significa también educación por parte de todos. Bueno, finalmente quiero decir que esto que se ha planteado aquí es diametralmente opuesto a la competencia del maestro, la cual está restringida a lo que puede hacerse en el espacio de la escuela, y que a consecuencia de ello el trabajo y el tiempo libre estarían alineados el uno del otro, de manera que tanto del trabajador, en este caso el maestro, como del espectador, los estudiantes, se espera que lleguen al lugar del trabajo, es decir, la escuela, prestos a encajar en una rutina previamente preparada tanto para el maestro como los alumnos. En este sentido, y desde una óptica marxista, se puede relacionar la congregación de personas en el espacio escolar con lo que sucede en las fábricas. De esta manera coincidimos con Illich en que la educación mediante la escolaridad es solo una forma resultado de la sociedad contemporánea, la cual a su vez es el resultado de diseños e intenciones conscientes, y que las oportunidades educativas han de ser incorporadas a estos diseños, es decir, a los diseños del progreso y del desarrollo. Por último, quiero señalar que en la sociedad contemporánea nuestra imaginación está totalmente escuelada, en el sentido mismo en que lo menciona Illich, es decir, en el sentido de que permitimos al Estado verificar las deficiencias educativas universales de sus ciudadanos y establecer un organismo especializado para tratarlos, compartiendo así la ilusión de que podemos distinguir entre qué es educación necesaria para otros y qué no lo es, tal como generaciones anteriores establecieron leyes que definían qué era lo sagrado y qué era lo profano. Bueno, muchas gracias.